Bienvenidos a un nuevo viaje. En esta ocasión estamos terminando nuestra pequeña escapada y excursión por Italia desde un destino que mi yo de niño soñaba, anhelaba con conocer. Estamos en la antigua ciudad de Pompeya, este sitio arqueológico que simplemente gana su fama de precisamente la actividad de este gran coloso que tenemos a nuestras espaldas. Simplemente es un lugar espectacular, lleno de historia y del legado, entre comillas, bastante vivo de los romanos. Acabamos de llegar al sitio y toca explorar bastante estas casi más de 40 hectáreas que tenemos de sitio arqueológico, así que a ver cómo nos va. La manera más popular para llegar a Pompeya es por tren. En nuestro caso, partimos desde Roma Termini con rumbo a la estación Napoli Centrale, en Nápoles, cerca de Piazza Garibaldi. Una vez en esta estación, recuerda permanecer en ella para acceder a la línea circunvesuviana de trenes regionales. Considera que si llegas a la zona para acceder al sistema Metro de Nápoles, ya te pasaste y debes regresar a la estación. Esta línea de tren opera desde las 6:30 horas y te llevará en poco más de 40 minutos a la estación Pompei Scavi, donde se encuentra la Puerta Marina, el principal acceso al yacimiento de Pompeya. Ten en cuenta que el último tren de regreso es a las 22 horas. Pequeño detalle a considerar. Para recorrer el camino desde la estación Garibaldi, aquí en Nápoles, hasta Pompeya, necesitamos ir hacia la estación de trenes desde donde sale este pequeño transporte. No teníamos en cuenta que están obviamente bajo horarios y de repente si pierdes el tren que justo iba a salir cuando estás formado en la fila, probablemente tendrás que esperar 20 o 30 minutos, así que tomarlo en cuenta. Además de visitar Pompeya, esta ruta en tren que va en dirección a Sorrento te permite visitar Herculano, otra de las ciudades mejor conservadas de la antigua Roma, que en esta ocasión no pudimos conocer, pero que se queda como un objetivo para una futura escapada. Durante la temporada baja no es necesario reservar tus boletos, sin embargo durante el verano es muy recomendable, pues si no lo haces quizás toque llegar muy temprano para evitar la marabunta de visitantes que llegamos hasta este importante lugar. El acceso a este sitio arqueológico se permite desde las 9 horas hasta las 17:30 horas y se retira a los visitantes a las 19 horas, aunque considera que el máximo de visitantes diario que permite este recinto es de 20,000 personas, por lo que es recomendable siempre llegar lo más temprano que puedas. El boleto de acceso cuesta 19 euros, aunque para algunos grupos especiales hay cuotas preferentes. Pompeya fue una antigua ciudad romana que, principalmente, es conocida por haber sido destruida durante una erupción del Vesubio en el año 79. Aunque no se conoce bien sus orígenes, se considera que comenzó como un asentamiento osco, un pueblo que precedió a los etruscos y a los romanos en esta región de Italia. Este yacimiento ofrece un vistazo de la vida romana durante el siglo I. El momento, inmortalizado por la erupción, evidencia literalmente hasta el mínimo detalle de la vida cotidiana. Por ejemplo, en las casas abundan los detalles sobre diversos oficios, como los trabajadores de la lavandería, alfarerías, frescos con escenas representando el giro del negocio de cada edificio, etc. La ciudad estaba situada en una próspera zona donde abundaban las villas vacacionales y contaba con numerosos servicios, como el Macellum, un gran mercado de alimentos, así como el Pistrinum, un molino. También los Thermopolia, una especie de taberna que servía tanto bebidas frías como calientes. Incluso tenían un anfiteatro. Y es que en esta región ha sido especialmente fértil para la actividad agrícola desde la antigüedad. Y en el pequeño pero activo puerto de la ciudad, que antiguamente estaba situada a un lado de la costa, los excedentes agrícolas eran cargados y enviados a Roma y otras grandes ciudades. También se considera que los vinos que aquí se producían eran especialmente apreciados.
Es así que a lo largo del sitio arqueológico podremos encontrar edificios del día a día de los antiguos habitantes de Pompeya, que nos muestra cómo vivían, los espacios que ocupaban sus casas, decoraciones en sus interiores e incluso un vistazo a cómo se vivía la religión y la cultura de la antigua Roma. Por supuesto, como antigua ciudad de carácter comercial, Pompeya contaba con el capital para erigir importantes templos y recintos religiosos, como lo son el templo de Júpiter, el templo de Venus, el templo de Apolo, este último con vistas al mar, entre muchos otros. La población en Pompeya en el año 79 se calcula entre 10 y 15.000 personas. Además, muchos de los edificios están destruidos, pero se encuentran inusualmente vacíos, lo que podría significar que gran parte de su población habría huido durante los terremotos y explosiones que precedieron a la gran erupción. Se explica así la ubicación de algunos tesoros que se han hallado en la ciudad, algo que se interpreta como el anhelo de algunos ciudadanos que, antes de huir, los escondieron para recuperarlos cuando los problemas ya hubieran pasado. Edificios como las antiguas termas muestran claramente la diferencia entre los varios cuartos que los conformaban, como el espacio de los apoditerum o vestidores, así como los frigidarium, tepidarium y caldarium, es decir, las salas frías, tibias y calientes respectivamente. Y por supuesto, las diferentes decoraciones y motivos culturales y religiosos que se pueden encontrar en todos estos espacios. Sin embargo, el espacio principal era, sin duda alguna, el Foro de Pompeya, pues como en toda ciudad romana, era el centro cívico y el corazón de la vida comercial de esta comunidad. Era un amplio espacio abierto con forma rectangular y rodeado en tres de sus lados por una columnata y en el otro por el templo de Júpiter, con varios edificios públicos importantes a su alrededor. Constaba de un área libre de 145 metros de largo por 30 metros de ancho, que estaba pavimentado en piedra. En este lugar se erguían estatuas conmemorativas del emperador, de miembros de su familia e incluso de ciudadanos locales de gran renombre. Era típico ver en este lugar locales donde los vendedores exponían sus productos al público, se colocaban en los bordes de la zona libre junto a las columnatas y cuando llovía se trasladaban a los corredores, unos pasillos que estaban techados donde la gente paseaba y solían negociar. Al foro se accedía mediante una gran puerta de bronce. Dentro de este lugar no se permitía la circulación de carruajes. Gente viajera, nos encontramos justamente en medio de una bulliciosa calle comercial. Y precisamente las huellas de ellos son estas marcas, estos baches labrados en piedra. Y es que con el peso de las carretas que recorrían con sus ingredientes y sus productos todo este espacio, pues simplemente con el paso del tiempo se formaron estos agujeros que en un momento les enseñaré. Simplemente con el paso repetido de las carretas pues se pueden formar baches incluso en la mera piedra volcánica. En el sitio arqueológico vamos a encontrar estas piedras en medio del camino. Y si uno se pregunta qué son, simplemente la versión rumana de un cruce de cebra. Y es que sí, son suficientemente altos porque consideremos que el drenaje en esa época no era muy bueno ni confiable. Así que bien podemos imaginar el desagüe de todos estos negocios comerciales en temporada de lluvia corriendo río abajo o calle abajo. Así que nadie quería pisar realmente eso. Bastante útil cruce de cebra. Esta es una zona con mucha actividad geológica y volcánica, por lo que se conoce que Pompeya sufrió a lo largo de su historia varios desastres naturales, entre ellos un muy fuerte terremoto del año 62, que afectó a la red del suministro de agua y que derribó varios edificios públicos y zonas del foro. Y durante los años siguientes se tiene evidencia de que los habitantes de Pompeya fueron reconstruyendo algunas de estas edificaciones. Incluso hasta la erupción que terminó por sellar el destino de la ciudad, estos trabajos se mantenían en obras.
Hoy en día, las evidencias arqueológicas y geológicas nos narran que entre otoño e invierno del año 79 se dio lugar una gran erupción y una avalancha piroclástica que destruyó Pompeya. Hace un par de décadas se creía que la erupción había ocurrido en verano, pero con el análisis de varios frutos otoñales hallados entre las ruinas y el hallazgo de una moneda con fecha de acuñación de inicios de otoño, se ha descartado esa fecha. Incluso, algunos de los cuerpos de los habitantes recuperados dentro de la ciudad muestran haber vestido túnicas y mantos gruesos, propios de los meses más fríos, lo que parece apoyar esta teoría. Debido a las gruesas capas de ceniza que cubrieron las dos ciudades situadas en la base de este volcán, sus nombres y la localización acabaron olvidados con los siglos. Sin embargo, en varias ocasiones durante los siglos posteriores se fueron encontrando vestigios de su existencia, donde, al excavarse, algunos sectores fueron encontradas antiguas esculturas, pero en lugar de proceder a excavar aquellos que las encontraban, simplemente se las llevaban reclamándolas como tesoros perdidos que iban incluyendo en sus colecciones privadas. Posteriormente, en el siglo XVIII, el aragonés Roque Joaquín de Alcubierre, un ingeniero al mando de excavar en los lugares donde se habían encontrado estas esculturas, sería quien terminaría descubriendo formalmente Pompeya y Herculano, precisamente al pasar décadas en búsqueda de estos objetos artísticos para las colecciones reales, que hoy están preservadas en los grandes museos de Madrid, Roma y Nápoles. A partir de estos trabajos, ambas villas fueron excavadas con criterios cada vez más científicos y ya no como meros cofres de tesoros, revelando numerosos edificios intactos, así como pinturas murales. Y se fueron definiendo varios espacios, como el foro, los baños públicos, muchas casas y algunas vilas que permanecieron en un sorprendentemente bueno estado de conservación. Uno de los lugares que se han vuelto más populares dentro del sitio arqueológico es el lupanar, una palabra que proviene de lupa, que en latín significaba loba, que es como se conocía a las prostitutas. El lupanar era el más importante de los numerosos burdeles que se encontraban dentro de Pompeya, y el único construido con esa precisa finalidad. El lupanar era un pequeño edificio situado en el cruce de dos calles secundarias y estaba construido por dos plantas, una a nivel del suelo y una con un primer piso. La planta baja estaba destinada al acceso de esclavos o de las clases más pobres. También tenía un corredor y 5 habitaciones con cama, y las paredes estaban cubiertas por pinturas que expresaban distintas posiciones eróticas. Considerar que la llegada a la pequeña callecita que nos conduce hasta el lupanare siempre tiene mucha gente, muchas visitas, así que ir con paciencia. La visita es breve, pero hay que esperar. Y si queremos hacernos una idea de por qué la calle principal se llama Calle de la Abundancia, recuerden con mentalidad romana lo que significa la abundancia. Símbolo universal para los romanos. Durante las excavaciones, ocasionalmente eran encontrados algunos huecos dentro de la ceniza, que habían contenido restos humanos. Al realizarse varios estudios en estos restos petrificados, se llegó al resultado de que la mayoría de las víctimas murieron casi instantáneamente por golpes súbitos de temperatura de entre 300 y 600 grados, al ser alcanzados por el flujo piroclástico, y no por una larga agonía de asfixia bajo las cenizas. Este descubrimiento sugiere que el cataclismo fue de una mayor magnitud y mucho más súbito de lo que se creía hace décadas. En 1860, el arqueólogo italiano Giuseppe Fiorelli sugirió rellenar estos agujeros con yeso, obteniendo así moldes que mostraban con gran precisión los últimos momentos de la vida de los ciudadanos que no pudieron escapar de la erupción. En algunos de estos, la expresión de terror es claramente visible. Otros se afanan en tapar su boca o la de sus seres queridos con pañuelos o vestidos, tratando de no inhalar los gases tóxicos del volcán. Y algunos, incluso, se aferran con fuerza a sus joyas y ahorros.
En Pompeya, los perros guardianes siguen encadenados a las paredes de las casas de sus amos, al igual que los gladiadores del anfiteatro. En este último caso, incluso, resultaron acompañados de una misteriosa mujer cargada con todas sus joyas de gala. El número actual de víctimas confirmadas es de unas 2.000 personas, y es de esperar que aparezcan muchas más en las partes de la ciudad que todavía no han sido excavadas. Pompeya se ha convertido en un destino turístico muy popular en Italia. Actualmente es parte del más amplio Parque Nacional del Vesubio y que fue declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año de 1997. Bienvenidos al Anfiteatro de Pompeya. En este pequeño espacio podíamos imaginar lucha de gladiadores. Obviamente, bastante menos famoso que su contraparte de la capital romana, este pequeño anfiteatro es bastante más viejo y por lo mismo un poco más rudimentario, menos ostentoso, pero servía para lo mismo, el encuentro de gladiadores, prisioneros y alguna ejecución. Al final de la llamada Vía de la Abundancia se levanta el anfiteatro, edificado alrededor del año 80 a.C. y que constituye el ejemplo más antiguo conocido hasta ahora de los llamados anfiteatros de piedra. Este edificio, a diferencia de las construcciones similares de la época imperial, no tenía galerías bajo del coso, que está mucho más bajo que el nivel de la plaza en la que se encuentra. La cavea se divide en 3 series de gradas, e incluso en la parte superior del anfiteatro aún son visibles los agujeros destinados a alojar las sujeciones del velario, el toldo gigante que se extendía para proteger a los espectadores del sol y la lluvia. También, el anfiteatro fue escenario de un concierto sin público de Pink Floyd en 1971, y en 2016 el guitarrista y cantante de este grupo, David Gilmour, volvió a tocar en este lugar con audiencia, convirtiéndose en la primera presentación en vivo con público en el recinto después de 1937 años. La visita a este lugar fue uno de mis principales motivos para visitar Italia, pues desde niño he conocido sobre su historia y quedé fascinado por el hecho de que gracias a un evento tan catastrófico, hoy en día contamos con una ventana hacia el pasado de una manera tan particular. Definitivamente vale la pena conocerlo y perderse por varias horas entre sus calles y edificios para imaginar cómo era el pasado de la antigua Roma. Y así, despidiéndonos de una de las postales más singulares e impresionantes de Italia, emprendemos el regreso hacia Nápoles para continuar rumbo a Roma y volver a casa. Estas semanas de escapada por Italia, conociendo algunas de sus más bellas ciudades, han sido una experiencia que vale la pena repetir. Y tras maravillarnos con antiguas ruinas romanas, con templos gigantescos y revolucionarios, con obras de arte que definen a la cultura occidental, y hasta haber llegado a la sede de la Iglesia Católica, mientras comíamos y bebíamos de manera exquisita, por supuesto, terminamos esta serie de videos. Es así que en lo que podemos planear una futura escapada por estas tierras, toca despedirnos. No sin antes recordarte que, por favor, si te ha gustado este video y quieres acompañarme en mis otros muchos viajes por Italia y el mundo, te suscribas al canal. No te olvides de dar me gusta, compartir en redes sociales y dejarnos tus comentarios. Gracias por vernos.